Hola, ¿qué tal? Les habla su docente Wilmer Aparicio con el video número 2 del módulo Introducción a la Biblia y la unidad 1, Naturaleza de la Teología Cristiana. En nuestro anterior video hablamos acerca de la palabra teología de manera general y cuál fue su origen. Vimos que el término teología fue usado por primera vez en el seno de la filosofía por el autor Platón en su libro La República, allá por el año 380 a.C., donde la definió como el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Varios siglos más tarde, los primeros cristianos, por el año 400 o 500 después de Cristo, tomaron la teología asimilada al cristianismo. La teología cristiana sería entonces la herramienta indispensable para estudiar la doctrina revelada en la palabra de Dios. Notemos que del aspecto general de la teología relacionada con todo lo que fuese divino o considerado sagrado por el hombre, ahora lo estamos aplicando al ámbito cristiano, relacionado con la palabra de Dios. Es importante que ahora podamos examinar y meternos de lleno al concepto de teología cristiana para poder comprender su naturaleza. Si examinamos el tomo número 1 del libro Teología Cristiana de Orton Willey, que se encuentra disponible como recurso en PDF en los materiales del módulo que estamos viendo, este autor hace una recopilación de definiciones acerca de teología cristiana, las cuales están bastante interesantes. Por ejemplo, esta: la teología cristiana es la ciencia de Dios y de las cosas divinas basadas en la revelación hecha a la humanidad por medio de Jesucristo y que se ha sistematizado de diversas maneras en la Iglesia cristiana. Autor William Burton Pope. Otras definiciones de teología cristiana mencionadas en este mismo libro. La teología cristiana o dogmática, como se le llama técnicamente, es la rama de la ciencia teológica cuyo objetivo es expresar de modo sistemático las doctrinas de la fe cristiana. William Adams Brown. Otra definición de teología cristiana. La teología dogmática trata de las doctrinas de la fe cristiana sustentadas por una comunidad de creyentes, en otras palabras, la Iglesia. Esta es una definición del autor Martensen. Es interesante que en esta definición ya se menciona a la Iglesia, dado que es una teología relacionada con Cristo y con su Iglesia, por supuesto. Otra definición: la teología sistemática es esa área del sistema total de la teología que debe resolver el problema que plantea la fe cristiana misma, la presentación del cristianismo como verdad. J.A. Dorner. Otra definición interesante: la dogmática se ocupa de las enseñanzas doctrinales de la religión cristiana. Es la presentación sistemática y científica de la doctrina del cristianismo en armonía con la Biblia y en consonancia con las confesiones de la Iglesia. Qué interesante que podamos comenzar a ver algunas definiciones, algunos términos que van mencionándose en estas definiciones, como en este caso hablamos de la Biblia, que todas estas enseñanzas sistemáticas y científicas deben estar en armonía con la Biblia y en consonancia con las confesiones de la Iglesia. Esta definición ha sido dada por Joseph Stamp. Otra definición que tenemos de teología cristiana es la dada por George Crooks y John Hurst, que dice que la teología sistemática es la presentación científica unificada de la doctrina cristiana en su relación tanto con la fe como con la moral.
interesante que vayamos abordando nuevos términos como la fe, como la moral. También darnos cuenta de que la teología cristiana tiene sinónimos presentados como teología sistemática o como teología dogmática en estas definiciones. Y una definición que probablemente sea la que engloba todas las anteriores definiciones es la que otorga Alba Hovey, que dice que la teología cristiana se la entiende como la ciencia de la religión cristiana, o la ciencia que comprueba, justifica y sistematiza toda la verdad obtenible concerniente a Dios y su relación por medio de Cristo con el universo y especialmente con la humanidad. Qué interesante tener esta definición bastante completa de lo que es la teología cristiana dada por Alba Hovey. Sintetizando todo lo que acabamos de ver, y en pocas palabras nos damos cuenta de que una definición de teología cristiana sería que esta es la presentación sistemática de las doctrinas de la fe cristiana. La teología cristiana, teología dogmática o teología sistemática es la presentación sistemática, ordenada, la presentación coherente y lógica, en otras palabras, de todas las doctrinas de la fe cristiana. Y esta es la definición dada por el autor del libro Teología Cristiana, que es justamente Orton Wheeley. Este mismo concepto lo otorga el maestro y teólogo Roger Smalling, teólogo americano, que define la teología sistemática como el estudio de las doctrinas cristianas en su relación las unas con las otras en un sistema lógicamente consistente. Con todo esto nos damos cuenta de que la teología cristiana tiene absolutamente todo que ver con lo que es doctrina. Doctrinas no aisladas, separadas, sino doctrinas interconectadas, interrelacionadas unas con otras. Las doctrinas que están escritas en la palabra de Dios. Con todo lo anteriormente expresado, concluimos que la teología cristiana tiene una naturaleza eminentemente cristocéntrica. Esto significa que Jesucristo es su centro, en el entendido de que de Él depende el cristiano y alrededor de Él giran todas sus esperanzas y aspiraciones, tanto espirituales como materiales. Tiene que ver con esos tipos de teología o de reflexión cristiana en los que la persona y obra de Cristo constituyen el fundamento y eje de todas las proposiciones teológicas y éticas. La teología cristiana tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro del conocimiento, el centro de las aspiraciones, el centro de todo lo que estamos tratando y vamos a tratar en los temas posteriores. La palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, nos dice de manera textual en la versión del castellano antiguo del Instituto Bíblico Sion: porque de Él vienen, por Él son y a Él van todas las cosas, que a Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Está haciendo un énfasis en que todas las cosas provienen, son y van hacia nuestro Dios, al Dios que está escrito en la Biblia, y lo aclara en la epístola pastoral de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, de la siguiente forma: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por tanto, la Biblia enfatiza
muy claramente la persona y la obra de Jesucristo, y por tanto toda la teología que vamos a estudiar la vamos a comprender a la luz de esta verdad cristocéntrica. Les doy estas palabras de aliento para que ustedes puedan continuar revisando los materiales que ya tienen a su disposición de las siguientes clases o los siguientes videos, y que puedan repasar varias veces este video que acabamos de ver, y también responder los cuestionarios que están asociados a los mismos. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias.